están, queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañez Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2018-2. En esta semana vamos a trabajar precisamente la práctica número 18, cuyo tema a desarrollar corresponde a lo que sería la segunda parte de funciones. No obstante que ya la semana que pasó habíamos visto una primera parte de funciones, todo lo que tiene que ver con funciones elementales, dominio y rango. En esta semana número 18, que es la última, por cierto, vamos a ver lo que corresponde a función inyectiva, sobreyectiva, función inversa, función logarítmica y función exponencial, que son funciones que, a decir verdad, tienen ciertas particularidades. De ahí la necesidad de estudiarlas por separado. Bien, vamos a desarrollar entonces los ejercicios que corresponden a esta semana, tomando en cuenta que lo que hay que desarrollar acá son funciones inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, inversa, exponencial y logarítmica. Veamos entonces. Este primer ejercicio nos dice que si f va del intervalo m,-2 al intervalo n,-1 sobre 24 y además me dice que es biyectiva, tal que la función se define de esta manera, esta es la regla de correspondencia de la función, hay 6n-m. Acá hay que sacar provecho de este dato que es clave para la solución del problema, es biyectiva. El estudiante debe saber que una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Bien, entonces decimos acá lo siguiente, sacamos provecho de esa condición. Podríamos decir entonces, como f es biyectiva, entonces f es suryectiva o sobreyectiva. Es decir, ¿qué significa que la función sea suryectiva o sobreyectiva? Que el rango de la función es todo el conjunto de llegada, y en este caso sería pues el intervalo n-1 sobre 24. Es el rango. Ahora, por otro lado, también f es inyectiva. Además, f es inyectiva. ¿Qué significa eso? Que la función puede ser creciente o decreciente. ¿No? Entonces, vamos a poner acá como un comentario, si es inyectiva, puede ser creciente o decreciente. Veamos. Si la función fuera creciente, vamos a ver, pongámonos en ese escenario, 2.1. Si f es creciente, entonces significa que f de m será igual a n. F de m es igual a n y f de menos 2 tendría que ser igual a menos 1 sobre 24. Pero ¿quién es f de menos 2? Reemplacemos acá. Al reemplazar, nos va a quedar acá 1 sobre 6 por menos 2 más 6. Pero resulta que esto es diferente de menos 1 sobre 24. Por lo tanto, f no podría ser creciente. Descartada esa posibilidad. Entonces, nos quedamos acá. 2.2. Si f es decreciente.
por definición, entonces me quedaría que f de m sería igual a menos 1 sobre 24. F de m es igual a menos 1 sobre 24. Y f de menos 2 sería igual a n. ¿Quién es f de m? F de m sería pues 1 sobre 6m más 6 y este es igual a menos 1 sobre 24. De ahí obtenemos el valor de m. Siendo f de m igual a menos 1 sobre 24 y resolviendo esa ecuación obtenemos que m es igual a menos 5. Y f de menos 2. F de menos 2 ya lo hemos calculado por acá. Esto sería 1 sobre 6 por menos 2 más 2. Esto es igual a n. De ahí sale el valor de n. N en este caso sería menos un sexto. Con estos dos valores obtenidos, es decir, m vale menos 5 y n vale menos un sexto, vamos a encontrar lo que nos piden, ¿no? 6n menos m. Por lo tanto, esta expresión que nos pide le llamo h, que viene a ser 6n menos m. ¿Cuánto vale? Ya reemplazando nos quedaría 6 por n sería menos 1. Menos m, 5 menos 1, 4. Tenemos entonces ahí la respuesta al problema número 1. Entonces había que analizarla. Si es creciente, porque sabíamos que era inyectiva, pero una función inyectiva o puede ser creciente o decreciente. Entonces vamos analizando cada uno de esos casos y al hacer ese trabajo nos damos con la sorpresa de que f no es creciente, porque no cumple. Tendría que ser decreciente y con eso me permitió hallar los valores de m y n. Pasemos al siguiente problema. Dice, la distancia Lima-Pichanaki está determinada por esta cantidad de kilómetros, que está en función de A y B, que seguramente es lo que tenemos que calcular. A sobre B es la fracción irreductible que representa la suma de cada una de las ordenadas elevadas a la potencia 4 de los elementos del cociente de f sobre g, donde f está definida de esta manera y g está definida de la otra manera. Entonces, como me hablan de f sobre g y es una operación entre esas dos funciones, hay que hallar los dominios. Vamos por pasos. Hallemos el dominio de f sobre g. ¿Cómo se define el dominio de f sobre g? Bueno, esto viene dado por el dominio de f intersectado con el dominio de g, y a todo esto le debo quitar los x tales que los g de x son iguales a 0. Ya, entonces acá 1.1, el dominio de g. Como para allá el dominio, ¿qué decíamos? Como regla práctica, despeje y en función de x. Ya está despejado acá, entonces diríamos que los x pertenecen al dominio de f si y solo si, en este caso, 8 menos 2 veces la barra de x tiene que ser mayor o igual que 0. Ya resolviendo esto, nos quedaría entonces que el dominio de esta función f va a ser el intervalo cerrado que va desde menos 4 hasta 4. 1.2. Hallemos ahora el dominio de g. Acá sí está más sencillo ya el dominio de g porque son pares ordenados. Y entonces el dominio de g viene dado precisamente por las primeras componentes de los pares ordenados que pertenezcan a la función. En este caso sería menos 4, menos 3, 1, 3, 5 y 8. Ahora,
1.3. Vamos a calcular acá el dominio de F interceptado con el dominio de G. Los elementos comunes. ¿Quiénes están en ese intervalo? Está el menos 4, está el menos 3, está el 1 y está el propio 3. 5 y 8 no están ahí. Ahora, pero a esa intersección hay que quitarle aquellos X que hacen que G de X sea 0. A ver, por ejemplo, G de menos 4 es 0, eso hay que quitarle. G de 1 también es 0, habría que quitarle. Entonces acá, 1.4, el dominio de F sobre G va a ser primero la intersección, que sería menos 4, menos 3, 1 y 3, pero le debo quitar aquellos valores de X que hacen que G de X sea 0. ¿Dónde el G de X es 0? En menos 4 y en 1. Al quitar eso, ¿qué nos quedaría? Le quitamos menos 4 y queda menos 3 y 3. Sobre esos elementos vas a calcular el F sobre G. 2. Sobre esos elementos nada más vamos a calcular el F sobre G. F sobre G nos va a quedar así. Un par que es menos 3, F de menos 3 sobre G de menos 3. Y el segundo par sería 3, como es división sería F de 3 sobre G de 3. Cerramos llave y hacemos los cálculos. Sería 3, menos 3, ¿cuánto acá? F de menos 3. ¿Cuánto vale F de menos 3? Reemplazarlo acá. Sería valor absoluto de menos 3 sería 3. Por menos 2 sería menos 6. 8 menos 6, 2. Raíz cuarta de 2. Y G de menos 3, nótese acá, G de menos 3 es 1. Entonces acá te queda raíz cuarta de 2. Y el otro par, ¿cómo sería? 3, ¿cuánto? F de 3 sería raíz cuarta de 2 sobre G de 3. G de 3 vale 2. Esos son los elementos de F sobre G. Estos son los elementos de F. Ahora bien, 3. Me dicen que la fracción A sobre B es una fracción irreductible que se obtiene de la suma de cada una de las ordenadas elevadas a la cuarta. Entonces, esto sería raíz cuarta de 2, pero elevada a la cuarta, suma de elementos elevados a la cuarta, más, por acá me quedaría la raíz cuarta de 2 sobre 2 elevado a la cuarta. Bueno, haciendo las operaciones ahí, nos quedaría que esto es la fracción 17 sobre 8, que por cierto ya es irreductible. De ahí concluimos que A sería igual a 17, mientras que B es igual a 8. Ya tenemos los valores de A y B. Habiendo encontrado estos valores, vamos al paso número 4, que es el último. Ya podríamos empezar acá para encontrar la distancia. 4.1 Lima Pichanaki. Basta repasar acá, miren, como yo tengo A y B, sería A vale 17, B vale 8, 2 por 8, 16, más 17, 33, por 10, 330. 330 más 35 en este caso, ¿no? Entonces esto habría que reemplazarlo acá. Y finalmente reemplazando, como repito, acá nos quedaría A vale 17, B vale 8, 2 por 8, 16, más 17 sería 33, ¿no? Por 10, 330, 365 kilómetros.
reemplazando 365 kilómetros. Ahora, 4.2, ¿qué es lo que me piden? Ahí la distancia de Lima a Satipo. Sabiendo que es o hay 45 kilómetros más que de Lima a Pichanaki. Si de Lima a Pichanaki hay 365, le sumamos 45 y esto es 410 kilómetros. Y eso lo encontramos en la alternativa D. Veamos el siguiente ejercicio. Me dice que f es una función que va de R a M. R es el conjunto de partida, M es el conjunto de llegada. Definida de esta manera, además me dice que es suryectiva o sobreyectiva. ¿Eso qué implica? Si es sobreyectiva, el rango es el conjunto de llegada. M es el rango. Hay la suma de los tres menores elementos enteros de M. O sea, hay que hallar el rango definitivamente. Acá, como paso número 1, vamos a redefinir la función. Redefinimos la función f. Nos va a quedar así. A ver, f de x. Claro, vamos a referir valor absoluto. Por ejemplo, si x menos 2 fuera mayor o igual que 0, esa barra se va, ojo, y nos quedaría acá simplemente x menos 2 menos x. Pero si el x menos 2 fuera menor que 0, la barra se va, pero queda el opuesto. O sea, me quedaría 2 menos x menos x. En otras palabras, la función ya redefinida nos quedaría de la siguiente manera. Arriba, f1. Los x se van y te quedaría menos 2. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando x es mayor o igual que 2. Y por acá sería 2 menos 2x. X menores que 2. Esa es la función f de x. Entonces, esta función ya redefinida, ¿por qué le llaman redefinida? Porque ya hemos eliminado el valor absoluto. Ya se han convertido en funciones elementales. La primera es una función constante, la otra es una función lineal. Ya son funciones hasta cierto punto manejables. Pero la pregunta es, sabiendo que es suryectiva, entonces el rango es el conjunto de llegada, el rango sería M. Entonces todo hace suponer que debo hallar el rango. Muy bien. Podemos decir, como F es suryectiva, entonces, ¿qué afirmamos? Que el rango de la función es todo el conjunto de llegada, en este caso es M. Y como me piden la suma de los tres menores elementos enteros de M, entonces lo que me están pidiendo en buena cuenta es la suma de los tres menores elementos del rango. Vamos a hallar el rango. Vamos a clasificarlo así. F1 de X es menos 2 y por acá X mayor o igual que 2. Y la otra función sería por acá. F2, la segunda función sería 2 menos 2x, esto para los x menores que 2. Ya lo vamos a dejar por separado. Al fin y al cabo, el rango de esta función es la unión de los rangos. Al final unimos. Acá no habría problema. Ten en cuenta que es una función constante. Y bueno, en toda función constante, el rango siempre es la misma constante, independientemente del dominio. Puede ser un intervalo pequeño, puede ser muy grande, puede ser todo R. Si es una función constante, el rango siempre es la constante. Entonces acá concluimos que el rango de F1 es el conjunto unitario cuyo único elemento es menos 2. Acá sí tendríamos que construir, porque es una función lineal. Entonces decimos acá, por dato. Es lo mismo que hemos hecho la semana pasada, ¿no? A partir del dominio empezamos a construir F2. Multiplicas por menos 2
súmale 2. Este es F2. Entonces llegamos a la siguiente conclusión, que el rango de F2 es el intervalo que va desde menos 2 hacia más infinito. De menos 2 a la derecha. Ahora sí, M. M es el rango de la función. ¿Por qué digo que M es el rango de la función? Porque arriba me dice que es sobreyectiva. Y si es sobreyectiva, el rango es todo el conjunto de llegada. Pero el rango de F lo definimos así. Rango de F1 reunido con el rango de F2. Bastará unirlo. Al unir este intervalo con este elemento, nos damos cuenta que es el intervalo cerrado que va desde menos 2 hacia más infinito. ¿Pero qué nos piden? La suma de los tres menores elementos enteros. ¿Cuáles son los menores elementos enteros? Son menos 2, menos 1 y 0. La respuesta en este caso la encontramos en menos 3. Esta expresión que nos pide voy a llamar h y sería pues menos 2 más menos 1 más 0. Ahí están los tres menores elementos enteros de ese intervalo. La respuesta la encontramos acá, en la alternativa E. Entonces, en este problema hay que tomar en cuenta que nos decía como dato que F es suryectiva o sobreyectiva o epiyectiva, como quiera llamarle. Y habrá que recordar pues cuando una función es sobreyectiva, cuando el rango es todo el conjunto de llegada, en este caso M. Y como me pidían, hay la suma de los tres menores elementos enteros de M, entonces lo que me están pidiendo en buena cuenta, hay el rango. Pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, Jesús desea adquirir una promoción de Netflix que consiste en que por A meses el pago mensual sería de B soles. Para ello se tiene la función siguiente, definida de la siguiente manera, x cuadrado menos 4x más 7, y además me dicen que es biyectiva. Pregunta, ¿cuánto pagó Jesús en total por dicha promoción? Entonces veamos acá. Analicemos la función que nos dan. F de x es x al cuadrado menos 4x más 7. Arreglando esta función nos quedaría así. X menos 2 al cuadrado más 3. Como se puede ver ahí, esta es una función cuadrática, una función de segundo grado. Corresponde a una función cuadrática. O de segundo grado, ¿no es cierto? Cuadrática. En este caso, creciente en este intervalo, en el intervalo 2,8. Esta palabrita que voy a subrayar es clave para el desarrollo del problema. Tengo que saber, tengo que averiguar, y una de las formas de poder determinar el comportamiento de la función es precisamente graficando. Es una función cuadrática, por lo tanto su gráfico es una parábola, y como el coeficiente principal es positivo, esta parábola se ve hacia arriba, entonces analizo ahí cuál es su vértice y veo cómo se comporta la función en ese intervalo, en el 2,8, solo me interesa ahí. ¿Por qué digo esto? Porque como es biyectiva, entonces también es sobreyectiva. Recuerda que para que una función sea biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Si es sobreyectiva, entonces el rango de la función es A, B. Por dato, F es sobreyectiva. El problema no dice así, literalmente que es sobreyectiva, pero el estudiante tiene que saber que si es biyectiva, porque eso sí te lo dicen como dato, si es biyectiva es porque es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ahora,
¿De qué nos sirve que sea sobreyectiva? En el problema anterior hemos visto que para que una función sea sobreyectiva, el rango tiene que ser el conjunto de llegada. Entonces, el rango de la función es el conjunto de llegada. A, B. El rango tiene que ser eso. Entonces, como es creciente, además, para sacar provecho que es creciente, que se cumple, que f aplicado en el extremo izquierdo lo lleva al extremo izquierdo. F de 2 es igual a A y f de 8 es igual a B. Hereda, respeta, digamos, ¿no? Porque es creciente. ¿Quién es f de 2? Habrá que reemplazar acá, 2 al cuadrado, 4, acá te queda 4 más 7, 11, menos 8, 3. A vale 3. F de 8 es B. Bueno, 8 al cuadrado 64, menos 32 sería 32, más 7 39. B sería 39. 8 al cuadrado 64, menos 32, 32, 32 más 7, 39. Ya tiene los valores de A y B. Ahora vamos a entrar al contexto del problema. 3. Dice que logra adquirir una promoción, dice, ¿no? Por A meses. La promoción es promoción. Por A. ¿A cuánto vale? 3 meses. A es 3. Pagando mensualmente, dice B soles. Pero B cuánto es? 39 soles. Entonces, la promoción consiste en lo siguiente. Él va a adquirir esta promoción. Va a pagar por 3 meses la cantidad de 39 soles por cada mes. La pregunta es, ¿cuánto pagó Jesús en total por dicha promoción? Bastará multiplicar 39 por 3, ¿no? Pagó en total 39 multiplicado por 3. Resulta que este pago va a ser igual a 117 soles. Y eso lo encontramos, en este caso, en la alternativa A. Bueno, acá, en este problema, lo que hemos hecho es tratar de sacar provecho al máximo de esas condiciones. Primero, hay que ver que la función es biyectiva. Entonces, si es biyectiva, significa que es inyectiva y sobreyectiva. Si es inyectiva, entonces, ¿es creciente o es decreciente? Ahí está el problema, ¿no? Ese era precisamente el meollo del asunto. Averiguar cómo es la función en ese intervalo. Y bueno, pues acá nos damos cuenta que por ser una función cuadrática, su gráfico es una parábola. Si el coeficiente principal es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y con todo ese pequeño análisis que se ha formulado, logramos determinar que esta función en ese intervalo es creciente. Y eso es básicamente el 75% de la solución del problema, ¿eh? Porque ya lo otro sería que f aplicado en el extremo izquierdo lo manda al extremo izquierdo, f aplicado al extremo derecho lo manda al extremo derecho, porque es creciente. Con eso me permitió hallar A y B, precisamente son los meses que va a durar la promoción, y el valor de B es cuánto va a pagar por cada mes. Veamos el siguiente problema. Nos piden que hallemos el rango de esta función, que está definida de la siguiente manera. Un problema de este tipo, lo que ya hemos visto la semana pasada. Me piden hallar el rango y me dan el dominio. La idea es clara. A partir del dominio hay que empezar a construir la función. Sea U, le voy a llamar al argumento. U es x menos 2 en raíz más la raíz de 4 menos x. A esa expresión que está dentro del paréntesis le voy a llamar u, por un tema de comodidad. Elevamos al cuadrado.
elevamos al cuadrado y operamos. Sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo. Ya elevando al cuadrado y haciendo ciertas operaciones, que son sencillas obviamente, porque es el cuadrado de un binomio, como repito, es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, acá ya arreglando la expresión me va a quedar así. 2 más el doble de la raíz de 1 menos x menos 3 elevado al cuadrado. Ya. Este es u. Ahora bien, ¿qué es lo que tendríamos acá? Por dato, digamos que este es paso 1, paso 2. Me dan como dato acá. ¿Qué nos dice? Bueno, x, vamos a ponerlo con amarillo porque este es dato. X es mayor o igual que 2, pero menor o igual que 4. Ese es dato, ¿ah? A partir del dominio vamos a empezar a construir. A partir de ahí vamos a construir f de x, o y, como quiera llamar. Réstale 3. Acá sería 2 menos 3, sería menos 1. Por acá tendríamos x menos 3, y acá sería 1. Restamos 3 a toda la desigualdad. Elevemos al cuadrado. Ya, acá te queda 0. X menos 3 al cuadrado va a ser menor o igual que 1. Multiplícale por menos. O sea, acá sería menos 1 menos x menos 3 al cuadrado y este es menor o igual que 0. Se ha multiplicado todo por menos 1. Súmale 1. O sea, acá me queda 0. 1 menos x menos 3 al cuadrado y este es igual a 1. ¿Qué más? Tómale raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0 es 0. Acá nos quedaría la raíz cuadrada de 1 menos x menos 3 elevado al cuadrado. Cerramos la raíz. Y este es menor o igual que raíz cuadrada de 1, 1. ¿Qué más tenemos acá? Multiplica por 2. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente por acá. Al multiplicar por 2, nos quedaría lo siguiente. 0, 2 que multiplica a la raíz, 1 menos x menos 3 elevado al cuadrado, y esto es menor o igual que la raíz de 1. Multiplicado por 2 en este caso, ¿no? Todo se ha multiplicado por 2. Súmale 2. 2 más 2 veces la raíz cuadrada de 1 menos x menos 3 elevado al cuadrado. Y como estoy sumando 2, acá sería 4. Ahora, pero esto que está en el centro es su cuadrado. Diríamos 2 es menor o igual que u cuadrado y este es menor o igual que 4. Toma la raíz cuadrada. Acá nos quedaría entonces raíz de 2 menor o igual que u y menor o igual que 2. Tomándole raíz cuadrada. Y solamente voy a considerar la parte positiva porque u debe ser positivo, pues dado que es el argumento, por definición del logaritmo. El número tiene que ser positivo. Por eso es que solo estoy considerando ese intervalo positivo. Ahora, aplicamos logaritmo en base E, el logaritmo natural, porque quiero llegar a f de x. La idea es llegar a f de x, o y, como quiera llamarle. Ya tengo u, que es lo que estaba entre paréntesis. Entonces, tomamos logaritmo, pero como voy a tomar logaritmo en base E, la desigualdad no va a cambiar. Entonces acá nos va a quedar así. Logaritmo natural de raíz de 2 menor o igual que el logaritmo natural de u, ya sabemos quién es u, es la suma de raíces,
y este es menor o igual que el logaritmo natural de 2. Pero ten en cuenta que raíz de 2 es 2 a la 1 medio, y aplicando la propiedad del sombrero, esto bajaría, y me quedaría 1 medio logaritmo natural de 2. Esto de acá sería logaritmo de u, logaritmo de todo esto. Este es f de x, o y como quiera llamarle. Y finalmente logaritmo de 2. Entonces ya hemos encontrado la variación de y a partir del dominio dado. Entonces ya hemos encontrado el rango. Por último, tenemos que decir que el rango de la función es el intervalo que va desde 1 medio logaritmo de 2 hasta logaritmo de 2. Este es el rango de la función. Y esto lo encontramos en la alternativa B. Pasemos al siguiente problema. Me dicen que la función f está dada precisamente por estos pares ordenados. Está definida así. Hay el valor de, bueno, la inversa de f en 0, f evaluada en la inversa de f en 3, más la inversa de f evaluada en 6. Vamos a ver. Como f es función 1, acá tenemos, por ejemplo, vamos a subrayar estos pares ordenados. Y por acá también subrayaremos otros pares ordenados. Como f de función, dice que si dos pares ordenados tienen la misma primera componente, entonces las segundas componentes tienen que ser iguales, ¿no? De ahí desprendemos entonces lo siguiente. B tendrá que ser menos 3. Y A tendría que ser pues 2B más 2A. ¿Correcto? Entonces, decimos acá lo siguiente. Como menos 3,6 pertenece a F y B,6 también pertenece a F, entonces de ahí se concluye que B tiene que ser igual a menos 3. Ya tenemos el valor de B. Además, ¿qué más tenemos acá? A,3 pertenece a F y 2A más 2B,3 también pertenece a F. Entonces, de ahí se desprende que 2A más 2B es igual a A, quedando pues finalmente, en este caso, a ver, ¿cuánto nos quedaría acá? Como B vale menos 3, este es menos 6, A vale 6, me parece. A ver, vamos a ver. A es igual a 6. Veamos. B vale menos 3. Menos 6. Pasámoslo para allá. Te quedaría entonces 6. A vale 6. La función quedaría entonces así. F menos 3,6, 0,0, A vale 6, sería 6,3, B vale menos 3,6, ya está acá, y el otro también ya está ahí. Entonces cerramos acá. Esta es la función f. Luego, como paso número 2, tendríamos que f asterisco, ¿cómo quedaría la inversa? La inversa solo cambiaría el orden de los pares ordenados. Esto significa que si el par menos 3,6 pertenece a f, entonces el par 6, menos 3 pertenecerá a la inversa. Bueno, acá me da lo mismo invertir, 0,0 lo mismo,
Y acá sería 3,6. Ahora sí, vamos a ver. 2.1. F asterisco de 0. F asterisco de 0 es 0. Ya. 2.2. ¿Qué más necesitamos? F asterisco de 3. ¿Cuánto es F asterisco evaluado en 3? 6. Ahora, F evaluado en F asterisco de 3. Este es F de 6. Pero F de 6, ¿cuánto vale? 3. Y 2.3, necesitamos acá F asterisco de 6. Miren acá, F asterisco de 6 es menos 3. Con esa información vamos a obtener lo que se nos pide. Acá, por ejemplo, F asterisco de 0, 0. F aplicado en F asterisco de 3, por acá está, F aplicado en F asterisco de 3, este es 3. Y F asterisco de 6, menos 3. Se logra ver en este caso que toda esa sumatoria nos queda precisamente el valor de 6. Y por lo tanto lo encontramos en la alternativa D. 0, ¿no? En la alternativa C. Pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, un cultivo de bacterias crece de acuerdo al modelo de crecimiento exponencial siguiente. Bueno, esta fórmula matemática me está modelando el crecimiento de un cultivo de bacterias. M es un número inicial de bacterias. Cuando el tiempo era 0, aparecieron esa cantidad de bacterias. R es la tasa relativa de crecimiento, que debe ser en porcentaje. T representa el tiempo en horas transcurrido desde el inicio. La cuenta en dicho cultivo de bacterias fue de 400 bacterias después de 2 horas. O sea, al cabo de 2 horas ya aparecieron 400 bacterias. Y 25.600 después de 6 horas. O sea, ya, eso está creciendo, pero de forma exponencial. Determine la tasa relativa de crecimiento de dicha población considerando el logaritmo de 2 como 0,6. Veamos. Por dato. 1.1. Vamos a ponerlo con amarillo porque este es dato. Me dice que la población al cabo de 2 horas, o sea, N de 2 es de 400 bacterias. La población al cabo de 2 horas era de 400 bacterias. Ese es dato del problema. Pero ¿quién es N evaluada en 2? Entonces reemplazamos acá. En lugar de T vamos a considerar el valor de 2. Sería M por E elevado a la R por 2 o 2 por R. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Este es igual a 400. Esto trae como consecuencia afirmar que M, ese M mayúscula que es constante, es igual a 400 sobre E a la 2R. Dejémoslo ahí momentáneamente. 1.2. Hay otro dato también, que me dice que al cabo de 6 horas, o sea, N de 6, el número de bacterias va a ser de 25.600. Reemplazamos. ¿Quién es N de 6? Sería M mayúscula por E elevado a la R por 6, o 6 por R, que es lo mismo. Esto es igual a 25.600. Por lo tanto, M mayúscula va a ser lo siguiente. Sería 25.600 sobre E a la 6R. Como se trata de la misma constante, vamos a igualar esto, igualando esto. Entonces, me quedaría algo así.
igualando estas expresiones me quedaría que 400 sobre e a la 2r va a ser igual a este cociente que está por acá. 25.600 sobre e a la 6r. Multiplicando en aspa, esto pasa para acá, cuando se baja a dividir, y haciendo pues cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Entonces nos va a quedar acá que e a la 4r resulta ser igual a, en este caso, 64. Repito, este e a la 6r vino para acá y el 400 fue para allá. Como me piden la tasa y la tasa está representada por r, habrá que bajar eso, pues. Para tal efecto, tomamos logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad. E a la 4r va a ser igual al logaritmo natural de 64. Que es 2 a la sexta, por cierto, ¿no? 2 a la sexta. Bueno, aplicando la llamada propiedad del sombrero, este exponente baja como coeficiente. La llamada propiedad del sombrero. Entonces nos va a quedar así. 4r por logaritmo natural de e. Este es igual a 64, 2 a la sexta sería 6 por logaritmo de 2. Ya está. Esto es 1 por logaritmo de un número en su propia base es 1. Despejando R. Y toma en cuenta que el logaritmo de 2 te lo dan como dato, el logaritmo natural de 2. Entonces, R va a ser igual así. 6 multiplicado por el logaritmo de 2, que sería 0,693. Sobre 6. Sobre 4, perdón. Este 4 que está multiplicando lo bajamos a dividir. Entonces, ahí nos quedaría que este R finalmente va a ser 1,0395. Pero como me piden en porcentaje, es como si multiplicáramos por 100 y dividiéramos entre 100. Entonces concluimos acá. La tasa relativa de crecimiento viene dada por... Vuelvo a decir, acá bastaría que multiplique por 100 y dividas entre 100. Me quedaría 103,95%. Pero como me piden una aproximación, aproximadamente esto es igual a, para encontrar la respuesta más cercana, el 104%. Y eso lo encontramos en la alternativa A. Y entramos al siguiente problema. Se dice así. F es una función lineal. Bueno, toda función lineal tiene una red de correspondencia que es de la forma f de x igual a ax más b. Me dicen que f de 5 es 25 y f asterisco de 45 es igual a 10. Bueno, entonces acá vamos a poner acá lo siguiente. 1. Por dato. Se tiene que f es una función lineal. Ah, ya. Entonces f de x tiene que ser igual a ax más b, porque esa es la regla de correspondencia de toda función lineal. También me dan acá como dato, lo pongo con amarillo, que f de 5 es igual a 25. ¿Pero quién es f de 5? Reemplazamos acá, en lugar de que ponemos 5, a por 5 o 5 por a, el orden de los factores no altera el producto. Más b es igual a 25. El otro dato, ¿cuál es? Bueno, me dicen que f asterisco de 45, f asterisco
de 45 es igual a 10. Aplicando función a ambos lados. Acá me quedaría que f de 10 es igual a 45. Aplicamos f y f acá, a ambos miembros de igualdad. ¿Quién es f de 10? A reemplazar, en lugar de que ponemos 10 sería 10a más b. Esto es igual a 45. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Llámale 1 a esto y a esto llámale 2. Resolviendo el sistema, bastará restar de abajo hacia arriba, ¿no? 5a es igual a 20, a vale 4, por ejemplo. Y si a vale 4, b vale 5. ¿No? Entonces, de 1 y 2, llegamos a la siguiente conclusión. A vale 4 y b vale 5. Luego, la función será de la siguiente manera. Ya conozco a y b, entonces sería 4x más 5. Es una función lineal. Es fácil poder encontrar la inversa. Bastará despejar x en función de y y cambiar la letra. Además, bueno, la inversa, vamos a calcularla. F asterisco sería y menos 5 sobre 4. X menos 5 sobre 4. Ya sabes cómo se calcula la inversa, como regla práctica. Despejas x en función de y cambias y por x. Y ahí está. Ahora bien, paso número 2. (2.1) F de 1 es el precio de cada revista. Sería F de 1. Por condición. ¿Pero quién es F de 1? Reemplazarlo acá. Cuando x vale 1 sería 4 por 1, 4 más 5, 9. El precio de cada revista es 9 soles. 2.2. Ahora el número de revistas. Ya tengo el precio, el número de revistas. Me dice que es F asterisco de 17. Así lo dice el problema, no lo digo yo. Entonces, cuando x vale 17, 17 menos 5, 12. 12 entre 4, 3. ¿Qué nos pedía acá? ¿Cuál es el gasto total de María? Bueno, si se sabe que ha comprado 3 revistas a 9 soles cada una, entonces el gasto total como consecuencia de haber comprado esas 9 revistas será pues 9 por 3. Esto es igual a 27 soles. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la clave D. Llegó el momento de despedirnos. Hasta una próxima oportunidad. No duden que ante cualquier duda o inquietud de manera inmediata háganla saber para poder dar respuesta inmediata. Hasta pronto. Nos vemos.